inauguración será se hace en la Puente del Parque de Béisbol 11 de noviembre. Sintonía de Radio Bolívar del Circuito Federal de Colombia. Ubicado aquí en el estadio 11 de noviembre de la ciudad de Cartagena para llevar todas las incidencias, lo que va a ser este encuentro de pelota caliente. En esa época, 80-90, fue una maravillosa fiesta que se vivía alrededor del béisbol, aquí en la ciudad de Cartagena. El béisbol bolivarense, el béisbol costeño, engendraba las más grandes pasiones en toda la ciudad. En toda la ciudad estaba demasiado incubado el béisbol en todos los hogares costeños y especialmente en los hogares cartageneros. Una época muy linda porque era la época donde existían los ídolos y el sueño de cada muchacho de mi época era jugar con Abel Leal, con Bartolo Gaviria. Te estoy hablando de compuestos por lo menos. Estaban los ídolos vivos, realmente todas las personas tenían un pelotero a seguir, la gente caminaba alrededor de algún jugador que llamaba la atención. Se jugaba béisbol con mucho amor y había mucho compañerismo entre nosotros mismos y tratamos siempre de que el trofeo era más importante que cualquier cosa. Ahora no el trofeo importante, fue el dinero, entonces son factores que influyen mucho en la época de antes y la época de ahora. Se vivía el béisbol en Cartagena y yo creo que en toda la costa caribe como se vive hoy el béisbol de la Grandes Ligas. Parece mentira y de pronto se cree que era una exageración. Como se vive hoy en las Grandes Ligas, aquí en nuestro medio, se vivía lo que era el béisbol aficionado y lo que fue el béisbol profesional nuestro. Una cosa inconmensurable. El béisbol llega a Cartagena el 20 de julio del año 1897 en manos del joven residente en Panamá, Eduardo Román Pasos, marcando con cal la Plaza del Cabrero y siendo ayudado por varios amigos. Desde 1916 es el deporte favorito de los habitantes del Corralito de Piedra. Es una representación de la cultura cartagenera y gracias a su identidad se destaca del resto de Colombia. Los primeros estadios fueron Playa de la Artillería, Campo Duro de la Matuna, Estadio La Cabaña de Manga y la cuna del béisbol, el Colegio de la Salle Cartagena, de donde salieron grandes beisbolistas. Considerado como un arraigo y patrimonio cultural y social de Cartagena, reconocido local e internacionalmente por sus grandes figuras, entre ellos Abel el Tigre Leal y Bartolo Gaviria. La selección Colombia, dentro de muchos triunfos, ha sido campeón en 1947 y subcampeón en 1945, gracias a su participación en los mundiales del béisbol amateur. En la época de los 80 esto se vivía con una pasión, con un fervor. En la ciudad todo lo que se hablaba en las esquinas, en los barrios era puro béisbol, como tú podrás ver. Nuestra Cartagena es béisbol 100% y comparado con la actualidad, mejor dicho, ni punto de comparación no cabe. Sobre todo los domingos nos íbamos de misa en la mañana, salíamos de misa de 9, cuando salíamos nos íbamos para el estadio 11 de noviembre. Allá desayunábamos y almorzábamos y nos esperaba la cena en la casa y nos veíamos los 3 partidos de una jornada dominical. Hablando de afición, o sea, por decirte algo, el juego era a las 4 de la tarde un domingo y la fila desde las 10 de la mañana estaba la fila que llegaba a Cayombilla para la gente entrar al estadio. Inclusive la relación era bonita con los fanáticos. ¿En qué aspecto? Que muchos te esperaban a ti en la puerta para agarrar el bolso tuyo porque tú podías meter a 2 personas que llevaran tu bolso. Y ellos agarraban una manigueta cada uno del bolso y le tenían acceso en ese tiempo a entrar al estadio. Y había gente que se quedaba afuera, que inclusive no podían, de lo lleno que estaba en el estadio en esa época. Era una fiesta espectacular programada que a medida que iba pasando los días, las diferentes emisoras de la banda AM y FM anunciaban
la programación oficial que se iba a realizar en el estadio 11 de noviembre, de acá de la ciudad de Cartagena, entre novenas, por ejemplo, el caso de Conastil, de Colpuerto, Base Naval, los Pajarracos de San Diego, el equipo Los Leones de la Santísima Trinidad, Ixemaní. En ese proceso de crecimiento y de posicionamiento en el béisbol fue la radio. La radio, por ser uno de los medios más antiguos y por ser uno de los medios que más le llegaba de cercanía al público y al fanático, al oyente, era el medio que más se movía en ese instante. En aquella época no había internet, había poco fútbol, todo el punto de encuentro en Colombia era el béisbol. O sea, todo el mundo llegaba al béisbol, por lo menos en mi barrio. Cuando iba a jugar pelota, todo mi barrio se iba al estadio a verme jugar. Y eso a mí me motivaba a jugar pelota. Y gracias a Dios, la cosa me iba bien porque cuando yo veía a la gente en mi barrio, en el estadio se me motivaba a el extra en cielo que era béisbol. Los que no podían ir al estadio porque el estadio se llenaba, se quedaban escuchando. Y la radio era muy importante. En esa época había una camada de locutores, de periodistas, que así como uno deportista también tenía sus fanáticos, ellos también tenían sus personas, sus radioescuchas. Eso desde el inicio de la primera categoría hasta playoff final, ahí siempre estuvo la prensa, entonces la gente tenía la forma de comunicarse y la gente amaba el béisbol. Y el que no sabía se contactaba con el amigo, lo visitaba, mira, vámonos para el estadio, y así se creaba esa gran imagen del béisbol. No solamente era ir a ver jugar un partido de pelota, sino que de lunes a viernes uno escuchaba los programas deportivos, unos programas muy recordados como el de el gran Luis Alberto Payares Villa como Visión del Deporte. Entonces, a través de los programas uno se enteraba, pero también el periódico de la época que todavía existe, el periódico Universal, que es desde acá. Era el deporte estrella. Se hablaba mucho aquí en Cartagena de béisbol, boxeo, pero como estábamos en ese ambiente beisbolero, pues conocíamos a la gente, a los jugadores, ya que en los equipos en que ellos jugaban, porque Roberto jugaba con el Águila, Telemaco jugaba con la Universidad, Iván Carrascal jugaba con Colpuerto, pues se veía la emoción cuando se enfrentaban entre ellos mismos y siempre había mucha afición, o sea, diferente a la época de ahora. Había apostadores, gente entusiasmada por el partido, las charlas, las mismas emisoras, todo lo que hablaban de cada una de las hazañas de los jugadores, porque era un béisbol de mucha calidad. Era tan maravilloso esta fiesta beisbolera en ese entonces, en la época de los 80 y 90, que se apostaban grupos musicales en la grada de la izquierda y la grada de la derecha. Ahí se podían observar y escuchar grupos vallenatos, papayeras, gaitas, animando a los jugadores. Además, en el estadio existía una zona que se llamaba Wall Street. Esa zona Wall Street, ahí se apostaban personas, aficionados, que apostaban, por decirlo así, dinero al jonrón, al cuadrangular, a la base por bola. Y además, en el primer piso, en los pasillos del estadio 11 de noviembre, también se vestía de mucha alegría porque existían fritangas, ahí se conseguía la butifarra. El béisbol en esa época era el deporte favorito de los cartageneros. Era una época donde el fanático, el beisbolista, los medios publicitarios estaban totalmente enfocados en este deporte. El béisbol era, digamos que el deporte número uno de los cartageneros. Y por ende, la publicidad, las empresas estaban enfocados en los patrocinios de este deporte y el apoyo. Pero antes sí teníamos ídolos y lógicamente las marcas iban detrás de esos ídolos. Aguardiente antioqueño que se baila de contento, el sabor que divierte, calidad que da alegría. Suavecito, suavezón, aguardiente antioqueño. Patrocina al equipo Águila. 2-2 la cuenta para Robinson Ruiz. Todos tenemos un patrimonio de por vida con Fenalco, que bien para todos. Con Fenalco, más y mejores servicios para la comunidad. La masa lista para hacer arepas, empanadas, buñuelos. La arepa en Colombia se llama Promasa. Distribuye Mauri Martelo y compañía limitada. Y en Brasa Brasilia, que está llenísimo. Ahí en la Vía de la Cordialidad, en Rodicio Bar, Brasa Brasilia. Tremenda fiesta hay ahí. En 40 minutos a Panamá, para viajes de placer, negocios, deportes. Utilice los servicios de Copa. Mar, la mejor cocina del mar. Langostas al ternidor, langostinos a la plancha, langostinos mariposas.
tortuga guisada y frita. Visítenos y será bien atendido. Restaurante Vilmar de Vilma Orozco en La Boquilla. Generalmente recuerdo que nosotros le creábamos la publicidad a esa marca. Y en la transmisión de nosotros, de Luis Alberto Pallares Villa, donde nosotros estuvimos, recuerdo que había un creativo, que en paz descanse, un gran señor, un gran ser humano, Alfonso Cabrera Altamiranda. Porque entre otras cosas, la publicidad en algunos casos, el libreto lo mandaba el dueño de la publicidad, y en otros casos el periodista tenía que crearlo. Pallares tenía un departamento de creación de publicidad. En el caso, cuando yo estuve con ambos, estuve con Pallares y estuve con Napoleón. Napoleón las creaba él, pero Pallares tenía un departamento que creaba la publicidad comandado por Alfonso Cabrera. Alfonso Cabrera Altamiranda. Y se me olvida. Miguel Polo Saravia. Miguel Polo Saravia. Napo sí lo hacía todo. Pero Napoleón, como era más enchapado a la antigua que Pallares, hacía su publicidad con doble sentido. La de él tenía doble sentido. Y en otros casos que rimara. Sí, en las transmisiones, los anuncios ya hacen un acuerdo muy particular entre el narrador y el comercial. Por ejemplo, en el caso de Luis Alberto Pallares Villa, por decir algo, él me decía, Willy, yo cojo el primer bateador. Está bateando Roycer Orozco. Yo cojo el primer bateador. Entonces yo voy a cantar las bolas y los strikes que le pasen a Roycer Orozco, completico. Pero el segundo bateador, cuando abanique el primer strike, tú enseguida entras con la publicidad que está en turno. Cuando se realice el segundo lanzamiento y de un foul, tú entras también con otra publicidad y así sucesivamente. Es decir, que es un acuerdo mutuo entre el comercial y el narrador. Había una publicidad de Lemaitre que tenía él de un jabón, que publicitaba un jabón que se llamaba jabón K de Lemaitre. Sani K de Lemaitre. Entonces él empezaba a transmitir un inning cualquiera y cuando llegaba esa publicidad venía y decía, Gualberto, muchachos, ¿y Marrarra dónde está? Entonces en coro decíamos, se está bañando con Sani K. Marrarra era el bad boy de la Universidad de Cartagena y de la Selección Bolívar. Eso originaba que los oyentes enviaban cartitas y tal, salúdame con Sani K, eso a la gente le gustaba. En la época mía de béisbol dorada, cuando yo estaba en mi máximo esplendor de beisbolista, Tres Esquinas de un eslogan. Decía, Tres Esquinas es el de aquí. Yo recuerdo una anécdota que un locutor fue a donde Jorge Oque, que era contralor del departamento, y le dijo, necesito una cuña del equipo Tres Esquinas. Y dice, yo necesito cuña. Yo necesito armar un buen equipo porque todos los días tú vas a decir, Tres Esquinas ganó, Tres Esquinas perdió, Tres Esquinas campeón. O sea, no hay necesidad de tener cuña. O sea, yo vendo a mis jugadores y no necesito cuña. Recuerdo qué marca recuerdo a Ron Tres Esquinas, recuerdo a Magali París, de pronto a Menticol, Cola Román, Almacén Mogollón, con su emblemático cuaderno Titán, que recuerdo que tenía un aviso por acá en la parte del center field del estadio. También Aceite Z. Cola Román, la chispa de la vida, informa que el bateador en turno es Abel el Tigre Leal. Bueno, en ese entonces era como muy monótono estar escuchando siempre Ron Tres Esquinas, el sabor de aquí, sírvelo, gózalo y pásalo, Tres Esquinas, el sabor de aquí. Era como muy monótono, siempre lo mismo, se decía lo mismo. Y entonces hubo también en una reunión, digo, bueno, vamos a salir de esta monotonía, vamos a tratar de ponerle un poquito de más de alegría, de humor a la publicidad. Esto influye que la venta sea más atractiva. Entonces, en ese caso nos dijeron, bueno, Willy, tú te vas a encargar de musicalizar las cuñas. Entonces yo dije, uy, qué culebrota, de musicalizar las cuñas. ¿Cómo es eso? Entonces me dijo, no, eso es fácil. Busca una canción que a ti te guste y que el texto quepa en la canción, en la letra del disco. Entonces yo ahí me fui escuchando canciones, y por ejemplo el caso de Promasa, que decía, Promasa es la masa lista para preparar alimentos en casa. La arepa en Colombia se llama Promasa. Yo digo, bueno, pero entonces había una canción en ese entonces de Johnny el Bravo López, un puertorriqueño que pegó por acá en esa época de los 80, el 90, un tema que se llamó La Balola, que decía,
que yo vengo de muy lejos, tirando la bola, y juega la varola. Y yo le dije, bueno, aquí está. Entonces yo enseguida le metí la música a la cuña de Promasa y la convertí en una canción que decía que yo vengo de muy lejos, amasando la masa, y frito con Promasa, es la masa lista, Tomasa, para preparar gran variedad de alimentos en casa. Recuerda, la arepa en Colombia se llama Promasa. Que una cuña mensual estaba en 3.000 pesos, realmente. Es decir, 3 veces diarias durante un mes costaba 3.000 pesos. Y así sucesivamente, 3, 4, 5. Las cuñas más caras, las cuñas que pagaba Promasa, Industrial, Menticol, Tres Esquinas, Cola Román, eran como cuñas básicas, olímpicas, además era el comisariato del vivero, donde más barato nadie puede. En fin, esa era la cuña básica que pagaba un poco más, pero yo creo que mensualmente, es decir, estaban alrededor de unos 5.000 pesos. Existió un equipo que se llamaban los Pajarracos de San Diego. Los Pajarracos de San Diego estaban patrocinados por una empresa de gafas, de lentes, Óptica Visión, muy popular aquí en la ciudad de Cartagena, en el barrio San Diego. Entonces me llamó mucho la atención, o nos llamaba mucho la atención esa publicidad, porque se hubo un acuerdo entre la empresa y el narrador, el dueño de la transmisión, en la publicidad que decía, por ejemplo, listo el pitcher, el lanzamiento, strike, lo ha ponchado, se ponchó porque no la vio, y no la vio porque no juega Óptica Visión. Si fuera hoy un clásico de Universidad compuesto en el año 83 exactamente, Ramiro Jiménez, ese gran profesional de la odontología hoy en día, le batió un jonrón a Reinaldo Contreras y la puso a todos nos llamaba la atención. En eso entonces había una valla publicitaria de Delfina Sandoval al lado del tablero que llevaba el difunto Peláez. Los grandes patrocinadores de esa época, amigos del béisbol, y precisamente se enfocaban en el pasatiempo favorito de los costeños y especialmente de los cartageneros, porque el estadio pasaba lleno y las transmisiones eran muy escuchadas. Todas esas empresas han desaparecido. El mismo Casa Azúcar, que es un señor Emilio Azúcar que le encantaba la pelota caliente, que era un almacén que quedaba en el centro, un almacén de muebles. Distrimuebles, que era de un señor también que era judío, pero muy amante de la pelota. También ya toda esa cantidad de almacenes que patrocinaban la pelota caliente ya han desaparecido. Colchones Baracat, que todavía queda el hijo Nayito, que todavía está allí pendiente y le gusta mucho la pelota caliente, pero ya las grandes marcas realmente han desaparecido. Y yo digo que la publicidad es muy importante para muchas cosas, para todo, para los negocios, para el deporte, para sacar adelante cualquier proyecto. Yo digo que si no existe la publicidad, las cosas no pueden salir adelante. Existían diferentes medios, uno de ellos el megáfono en los barrios, otros se pegaban panfletos en el centro con el nombre de la programación, otro los programas deportivos que estaban muy metidos en el béisbol. Alquilaban un G, le ponían unos parlantes y aparte de eso un cartel, hoy, te decía, hoy gran clásico, o el domingo doble header, o porque doble header no existía en esa época. La programación doble, a primera hora Universidad de Cartagena con Alcali, a segunda hora con Puerto Conastil. Eso iba toda la semana por todos los barrios. Aquí se colocaban avisos en las paredes del estadio 11 de noviembre. Y también en los uniformes, como decíamos anteriormente, y lo manifestaba Gualberto, que en la espalda le ponían el patrocinador del equipo. Por ejemplo, decía al frente Gelsemaní y atrás decía Postobón. El patrocinador donde llegaba, donde la gente escuchaba más, donde la gente llegaba más, donde tenía más posibilidad de vender su producto, y efectivamente, como el béisbol llamaba tanta pasión, estaba incubado en todos los hogares, tú patrocinabas lo que cualquier actividad de béisbol, especialmente el béisbol amateur. Por eso los equipos tenían sus marcas, por eso las transmisiones deportivas que se hacían con muchos locutores, porque todas las emisoras tenían un locutor deportivo que transmitía béisbol, tenían sus cuñas radiales,
precisamente porque las empresas querían patrocinar algo que iba a redundar en su beneficio. Digamos que los patrocinios directamente tenían que ver, en mi concepto, con la afición. Si tú tienes un estadio que no va a la afición, te queda como muy, digamos que en desventaja patrocinar un equipo con tu marca, con el nombre de tu empresa, porque si nadie lo está viendo. Toda la vida en el béisbol ha habido estímulos para el jugador, o ha habido propina, o ha habido jerenga, o ha habido lo que queramos llamarlo. En mi época yo jugaba con el Semaní Portobón. Clemo Jaya tenía patrocinio para el Semaní. El Semaní a Clemo le daba un patrocinador, un subsidio, y él a los jugadores le daba su subsidio. O sea, siempre hubo una igualdad. Gracias a Dios estoy disfrutando hoy en día de una pensión, porque la mayoría de los jugadores de Colpuertos en esa época le daban trabajo. Bueno, en mi caso, que jugué en el Águila, digamos como unas 4 o 5 temporadas, lo patrocinaba Ron Medellín, aguardiente antioqueño, y tenía su propia, digamos, patrocinio, y que hacía parte de la sociedad del Águila, el señor Ernesto Arteta Valdiris, que tenía una compañía de aduana, y digamos que fue uno de los fundadores de este equipo. Y me invitaron a mí a la base naval, y yo fui a la base naval, y el capitán, en su tiempo el capitán Sierra, que era el secretario de la Fuerza Naval del Atlántico, él me dice: hombre Diego, nosotros no hay trabajo ahora mismo, pero nosotros vamos a pagarle para que usted, un sueldo para que usted juegue con la base naval, y usted tiene que venir todos los días aquí a la base naval, como si trabajara. Y yo iba todos los días, no tenía un cargo, un puesto fijo, pero yo iba, jugaba y recibía mi salario en el año 81. Ya cuando me dan contrato en el año 82, un contrato a término fijo, y nuevamente en el año 83 ya me nombran en la base naval por las fuerzas militares. Ya con la resolución de la Armada Nacional recibo un nombramiento como adjunto tercero de la Armada. Bueno, en aquella época a nosotros nos construían sueldos, o sea, en aquella época nos daban spy, 2 uniformes, un bolso, y mensualmente nos daban una retribución de acuerdo a la calidad de jugador. En mi caso yo siempre era uno de los privilegiados, porque gracias a Dios me dio un don que mediante el béisbol soy quien soy, porque para mí es un secreto que yo no era nadie. Lo que pasa es que estas empresas daban ciertos incentivos, por lo menos el equipo de Águila, aguardiente antioqueño, ellos decían a los jugadores: si el que batea hoy, el mejor jugador, el que se desempeñaba, no le entregaban ron, sino le entregaban que sea una plancha, que sea una licuadora, que si cualquier cosa para el hogar. Pero a mí me pasó, o sea, yo pude contar con un estudio universitario gracias al béisbol, porque había mucho apoyo. Porque en aquella época nosotros jugábamos por una pensión, porque era un privilegio, es un privilegio estar pensionado. Todo tiene un cimiento. Cuando hablamos de cimiento es porque todo viene de un trasfondo. ¿Por qué sucedió? ¿Por qué se alejaron o por qué desprendieron ese apoyo? Porque muchas organizaciones, al comenzar a ver el béisbol no como un estilo de vida, sino como un negocio y como una forma de saber cómo generar ingresos económicos, lograron aprovecharse de muchas de esas empresas que le aportaban su dinero, que le aportaban su capital económico a muchos de los equipos de antaño, desde 1980, desde la época de los 60, cuando firmaron a los primeros peloteros que llegaron en ese entonces, el Orlando Ñato Ramírez, a las grandes ligas. Eran las grandes empresas de Colombia que le apostaban al béisbol por ser el deporte pionero después del fútbol en ese momento. Y las empresas comenzaron a darse cuenta que la importancia no se la daban como tal a la economía mercantil de una empresa, sino como tal al que el deportista se hiciera y luego llevársela al extranjero. Porque la segunda etapa del béisbol profesional colombiano se dio a partir de octubre del 79 a febrero del año 1980. Y después de eso, cuando la gente vio aquí grandes figuras del béisbol profesional, que después incluso llegaron muchos a grandes ligas,
ya no era el mismo interés ver a los muchachos novicios de la rama amateur con la misma intensidad, con la misma calidad o la misma clase que se había visto en el béisbol profesional. Comparaban el béisbol profesional con el béisbol amateur. Te interrumpo, Emiro. Por eso la gente comenzó a alejarse a partir del 80. Te interrumpo, hay otra razón. No distas de la realidad lo que se vio en esa época, pero había otra razón. Que los jugadores nuestros de mayor valía en el béisbol aficionado se convirtieron en profesionales. Así es. Ya no había la razón para venir a ver jugar los aficionados cuando ya las estrellas nuestras se habían convertido en profesionales, porque en aquella época no jugaban los profesionales con los amateurs como ocurre en esta época. Empezaron a surgir ya los prospectos, que la firma. Entonces ya nosotros los maduros sí mantuvimos esa cobertura ahí dentro del béisbol, pero ya después la gente no pensaba en Selección Bolívar, en Selección Colombia, sino me van a firmar. Entonces empezaron a llegar los jóvenes y ahí fue donde cambió un poco la idiosincrasia del béisbol, que ya el béisbol amateur no llenaba los estadios porque de pronto ya no le llamaba la atención. Las empresas se retiraron de apoyar al deporte porque había algunos jugadores flojos. Y también las empresas le daban temor emplearlos. ¿Por qué? Porque con el cuento de que eran peloteros, a veces no querían trabajar. Y es un compromiso que tú tienes, cuando tú adquieres un contrato, debes trabajar para cumplir con tu horario necesario. Ellos le representan más una firma de $600,000 que ponerse una camiseta de Colombia. A ellos les importa un carajo representar a Colombia y representar a Bolívar. Ya estaban pensando más en ser jugador que en ser trabajadores. Y ahí de pronto fue donde la cosa varió un poco más. Y que también, Emiro, cuando los grandes se iban envejeciendo, otros se iban muriendo, ya no había interés en las transmisiones. Inclusive recuerde que nosotros éramos comentaristas y nos tuvimos que convertir en narradores. Usted era narrador y comentarista a la vez porque no habían nuevas figuras en el tema. Sí, se acabaron los ídolos. Se acabaron los ídolos en el béisbol, se acabaron los ídolos en las transmisiones, el béisbol empieza a decaer y no había reemplazo de esos grandes ídolos como Payares. Bueno, Payares está vivo pero está muy enfermo, Napoleón, Teófilo de Ávila, Carmelo Hernández Palencia, en fin, ese grupo de narradores que daba gusto escucharlos y que capitalizaban una gran sintonía. Ni si regalan las entradas, la gente va al estadio de béisbol amateur. Porque los mismos jugadores que están tirando softball en las palmeras, en Socorro en la mañana, son los mismos que vas a ver en la tarde tirando béisbol. Así que yo no creo que el béisbol de aquí ya vuelva como el ave fénix. Ojalá Dios quiere y ocurra ese milagro. Yo creo que lo que se vivió antes no se va a vivir más nunca. Hay que rescatarlo, no depender de la provincia que actualmente es el que llena los escenarios cuando hay juegos. Cada tiempo tiene su forma y su manera. No podemos comparar los años 80 porque eran otros tiempos. Ya ha evolucionado todo. Y entonces creo que ha faltado un poco de creatividad para ofrecer el deporte como una estrategia de comunicación, una estrategia que genere ventas a una empresa. Actualmente el béisbol ha perdido ese amor y ha perdido en sí el interés del fanático por la simple y sencilla razón de que no solo han podido apreciar el béisbol como un deporte en el que tú podías venir con tu familia, sentarte en un estadio y apreciar de una buena pelota, sino que solamente ellos están viendo ahora como fanáticos que el béisbol está aprovechándose de esos momentos de antaño para que vuelvan a recobrar el público al escenario. Pero ¿cómo se vuelve a recobrar ese público al escenario? Haciendo del béisbol un show para la familia, porque ya se perdió, ya no lo hay. Yo, una de las cosas que le pido, que quiero que regresen, son esas empresas privadas, porque sé que hay muchas empresas privadas que quieren apoyar el béisbol. El juego sigue vivo. Ahora el turno es para las nuevas generaciones. Manteniendo el deporte, mantenemos nuestra tradición. Brian, gracias por esta gran oportunidad de poder dirigirnos a tus contertulios y hablarle un poco de esa época que nosotros vivimos.
Gracias a ti por tenernos en cuenta en tu proyecto, Brian. Creo que es maravilloso recordar y es un orgullo para mí que tú hagas parte de ese proyecto y que nos hayas tenido en cuenta para recordar aquellos tiempos tan memorables en el béisbol de Bolívar. Se ha escapado un angelito, miren dónde va, volando se ha ido aquel viejo amigo a la Virgen fue a adorar. Miren dónde va, volando se ha ido aquel viejo amigo a la Virgen fue a adorar. Mi mente no captaba el porqué de esa visión, aquella lunita blanca que